prácticamente no lo hacemos, es necesario que retomemos y lo hagamos ya, podamos crear condiciones que para que ellos puedan recordar lo que saben, ¿no? Y qué estrategias puedo trabajar. El diálogo, las discusiones, el análisis de problemas de casos, que es importante esto de acá con nuestros chicos, y en nivel superior se debe trabajar con análisis de casos y de problemas, ¿no? Las pruebas de entrada, las visitas guiadas, los recorridos, los juegos de roles. Entonces hay una cantidad de estrategias que yo puedo utilizar para trabajar con mis educandos, ¿sí? Entonces ahí está cómo sé que el alumno ya está logrando, cómo sé que el alumno estoy rescatando sus saberes previos. Bueno, las acciones me están permitiendo explorar y hurgar los saberes de mis educandos. Cuando yo voy viendo qué cosas saben del tema que voy a desarrollar, le estoy preparando el terreno para a dónde voy a ingresar con el nuevo conocimiento. Cuando mi tema que voy a trabajar es cercano a ellos, por eso hablamos de que nuestros temas tienen que estar contextualizados a nuestros educandos y contextualizados sobre todo a la especialidad que los alumnos van a trabajar, ¿sí? Entonces tenemos que contextualizar mis temas a la especialidad que estoy trabajando. Cuando las estrategias permiten que identifiquen el tema a trabajar, y cuando exploramos los saberes previos, sabemos nosotros que nuestra educación no es una educación isla, sino nuestra educación está planteada en una sociedad. Por eso decimos que aquí debemos involucrar a lo que es familia, escuela, comunidad y otros aspectos más para que veamos que esta educación no es aislada, sino está dentro de un contexto. Pero solamente termina en eso, no. Hay otro aspecto que debo trabajar, lo que es la problematización, que es importantísimo trabajar con nuestros educandos. Y esta problematización, ¿qué va a terminar? Va a determinar lo primero que es el desequilibrio cognitivo. ¿No es así? Entonces es importante trabajar con los educandos el desequilibrio cognitivo porque es el punto culmen donde mis estudiantes ya determinan hasta aquí sé del tema. Y una vez que de aquí decía el tema, si yo he guardado la expectativa, el alumno va a tener ya la expectativa de querer conocer lo demás, a dónde apunta y poner la predisposición total, ya lo que llamamos la motivación intrínseca del alumno para que él pueda ya entrar a desarrollar de pleno con el tema que estamos trabajando, ¿no? Entonces, aquí nosotros ya podemos invitar al alumno ¿a qué? A que el alumno investigue, busque información, haga sus interrogantes, sus problemáticas, sus hipotizaciones, etcétera, del caso en la cual ya estamos con lo que es ya involucrando al estudiante para que éste ya pueda ir al análisis, a la crítica del trabajo que vamos a hacer. ¿Cómo lo podemos hacer? Planteando situaciones problemáticas, generando dudas en el educando que le permita, que le exija que esto pueda investigar, que pueda desenvolverse en él esa actitud de persona investigadora, analítica, crítica, etc., ¿no? ¿Qué estrategias podemos presentar? Las preguntas y respuestas, la exploración bibliográfica, que nosotros siempre hemos dicho que en nivel superior debemos apuntar a esto, al alumno investigador, que el alumno analice, que el alumno lea, que el alumno pueda explorar, pero no solamente, digamos, lee, sino que el alumno debe de ir acompañado con algunas técnicas que yo como docente lo puedo presentar, sabiendo muy bien que mi estudiante tiene problemas de comprensión lectora. Entonces, aquí cuando yo le mando a hacer exploración bibliográfica, la debo acompañar con algunas fichas que el alumno pueda ir comprendiendo lo que lee, porque sabemos que no tiene esa dificultad, ese problema que nuestros estudiantes. Además, también lo puedo trabajar con resolviendo problemas, trabajos cooperativos, que sabemos muy bien que el trabajo en sociedad permite la construcción mejor de nuestro aprendizaje, apelando ya a otras teorías psicológicas que nosotros bien sabemos. Entonces, ¿cómo sé que lo estoy trabajando? Cuando pretende que el alumno, pretendo que los estudiantes aprendan, cuando estoy respetando lo que decíamos aquí, sus estilos de aprendizaje, es importante. ¿Y eso cómo lo voy a trabajar? Cuando yo planteo estas estrategias de aquí que no esquematizan al estudiante, sino que le dan la facilidad de que él pueda ir construyendo en el proceso de su trabajo. Cuando el estudiante está asumiendo sobre todo lo que es retos, es importante plantear a nuestros educandos retos de aprendizaje, que el alumno se vea más allá, ¿a dónde? Porque nosotros siempre pensamos que el alumno no puede hacer. Decimos, no, pero el alumno no va a hacer eso, pero si lo planteo el reto específico, yo sé que el alumno sí lo va a poder hacer. Entonces nosotros pensemos que nuestros alumnos no son de este tamaño, sino los alumnos pueden llegar a lograr mucho más, pero eso también depende de la expectativa que yo lo puedo lograr, ¿no es cierto? Entonces el estudiante, cuando también el estudiante
situaciones problemáticas. Todo esto ya acá me va a permitir desarrollar lo que es este aspecto, este proceso. Entonces vemos que nosotros tenemos muchísimas actividades que podemos trabajar y podemos formalizar, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer? La siguiente parte. Una vez que he logrado la expectativa del estudiante, lo he visto, ya el alumno está hipotizando, está generando la expectativa general para poder trabajar, ya hay de llegar a la motivación intrínseca del estudiante, pasa lo que es la construcción y la construcción de nuevos saberes y las relaciones que debe tener con los nuevos conocimientos. ¿Qué busca acá? Apoyar al estudiante, importantísimo, a pensar correctamente. Otro, a desarrollar conciencia de sus procesos, de sus aprendizajes. Necesitamos que el alumno sepa cuáles son los procesos que está siguiendo para aprender, porque esto nos va a servir para hacer la reflexión posterior en lo que es nuestro portafolio. Entonces necesitamos que el alumno vaya sabiendo cuáles son los procesos que está siguiendo para que pueda aprender, porque luego le decimos, reflexiona sobre lo que has aprendido. No sé, porque no le he enseñado cuáles son los procesos acá. Entonces yo tengo que trabajar eso, tengo que trabajar con mi estudiante, tengo que enseñar a mi estudiante. Y es más, lo tengo que pautear. Yo me acuerdo que Napoleón una vez decía, ustedes cuando van a iniciar su sesión de clase tienen que poner cuáles son los procesos. Primero vamos a hacer esto. De tal suerte que el alumno sepa exactamente al iniciar la sesión de clase cuál va a ser la ruta que va a seguir para construir su aprendizaje. Entonces, una vez que yo hago esto, puedo pedir al alumno que reflexione sobre su aprendizaje, que reflexione cuáles han sido los procesos que ha seguido. Pero si no hago esto, si el alumno no conoce los procesos que sigue para lograr su aprendizaje, imposible lo va a pedir que él pueda reflexionar. Entonces, también es importante que el alumno establezca las diferencias y semejanzas que tiene entre sus saberes previos con los nuevos conocimientos, que responda a interrogantes, ¿no? Que cuando se le generó el conflicto en el estudiante y que encuentre posibles aplicaciones y funciones de sus aprendizajes que ya decíamos anteriormente. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué estrategias puedo usar? Miren, aquí estamos. Las interrogantes, desafíos, las conclusiones que pueden tener los chicos, que argumenten críticamente sus posiciones, sus deducciones, sus comparaciones, que hagan clasificación. ¿Qué estrategias puedo trabajar? Cuadros comparativos, diagramas, resúmenes, fichas operativas, conversadores y flujogramas, etc. Mucho más. Pero, colegas, hay una situación. Los alumnos conocen cómo trabajar todo esto de acá. Es una interrogación. Entonces, si no conocen, yo me tengo que dar un tiempito acá que yo tengo que para poder enseñar a mi alumno para que trabaje estos productos y pueda tener al final un producto bueno. Entonces, yo tengo que enseñar a mi alumno lo que decía el profesor Napoleón. Si esta semana de ciclo, por ejemplo, todos vamos a trabajar lo que son cuadros comparativos, todos los compañeros que trabajan en el primer ciclo de inicial deben trabajar esa semana cuadros comparativos. ¿Cómo trabajar los cuadros comparativos? ¿No es cierto? Y ahí reforzaríamos que el alumno trabaje en cuadros comparativos. Muy bien. La próxima semana, la próxima clase, trabajamos todo lo que es un diagrama de flujo. Pero, muy bien, todo el primer ciclo trabajamos diagrama de flujo y que todos los chicos terminen aprendiendo a hacer esto. De tal suerte que vayamos nosotros construyendo y educando también estas estrategias, estas herramientas que le van a servir para poder consolidar su aprendizaje. ¿Y cómo saber qué está haciendo? Cuando el estudiante logra establecer sus relaciones en los conocimientos previos con los nuevos, cuando el estudiante es el protagonista del aprendizaje, cuando no solamente se sienta ahí a escuchar lo que nosotros nos desgargantamos, sino cuando el estudiante participa activamente, cuando el estudiante establece relaciones, semejanzas, diferencias, y cuando los estudiantes son capaces de globalizar y articular sus aprendizajes. Para que no se desgargante, profesor. Es el material que he enviado, ¿no? Es No, ya no lo he enviado.